Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. Suena extraño pensarlo en ese sentido, un autoexamen que solamente dura 2 minutos puede salvar tu vida, pero es tan cierto que hay que hacerlo y hay que internalizarlo, que estos cuidados hay que tomarlos, y los cuidados un poco más intensivos, como es la ecografía y como es la mamografía, deben hacerse una vez por año obligatoriamente si ya cumpliste los 40. Hablamos hoy de la medicina del dolor y hay un capítulo para los cuidados paliativos. ¿Qué significan los cuidados paliativos? ¿Quién debe realizarse o quién realiza cuidados paliativos, Vale? Este es un equipo multidisciplinar de varios profesionales que acompañan al paciente en la fase terminal de su enfermedad. Antes decía, cuando la ciencia fracasa en poder curar esta enfermedad. Los cuidados paliativos toman al proceso de la muerte como algo natural y muchas veces los médicos están enfrascados en curar la enfermedad y muchas veces esto no se puede lograr y entonces al paciente alguien lo tiene que seguir cuidando hasta que la muerte llegue y entonces se los deriva a un servicio que cuenta con médicos del dolor, con psicólogos, con asistentes sociales, con voluntarios que hacen diferentes terapias como cuencos, yoga, o lo que fuera necesario como para ayudar a esta persona y también a su familia a el despedirse de la vida, a elaborar el proceso de esta última fase que realmente es muy, muy difícil y lo que apunta mayormente es a tratar de mantener lo más que se pueda la calidad de vida de la persona, lo que no significa alargar la vida. Claro. Porque muchas veces se trabaja junto con la familia y con el enfermo en tomar decisiones que sean estratégicas y que sirvan a la persona a sentirse mejor, lo cual no significa que tenga más cantidad de días en su vida, sino mejores días, también trabajando con el dolor y también con el sufrimiento y sobre todas las cosas, hablando con el enfermo sobre sus deseos y sus necesidades y cuáles son sus mayores miedos, que muchas veces no son los que los médicos piensan y a veces al paciente le cuesta mucho más pensar en ser abandonado de la mirada del médico, de que ya lo vean con cara de que ya no sabe más qué hacer, que esto genera una gran desesperación. El abandono del equipo médico es desesperante para el enfermo y para la familia, que sienten que los están dejando solos. Les da muchísimo miedo sufrir para morirse, porque tienen muchos mitos al respecto de qué puede pasar o cómo será, no quieren que les duela y lo que quieren fundamentalmente es que se los respete y que se los acompañe hasta el final, saber que alguien va a estar ahí y la verdad que la gente que trabaja de esto tiene un corazón enorme, que esto excede el plano de lo profesional, porque claro, poder acompañar a una persona en una fase que a todos nos da temor, más profesional o menos profesional, la muerte nos da escalofríos a todos. Vos hacías referencia al respetar la decisión del enfermo, ¿no? Y esto genera y ha generado siempre un gran debate y que a mí me parece fundamental y es clave. Cuando la persona en un punto ve que obviamente su familia toma decisiones que tendan a alargar o extender la vida por todos los medios, desesperantemente, porque es razonable, obviamente. Nadie quiere resignarse a perder a un ser querido. Pero es ese ser querido el que está allí posiblemente internado hace meses y meses, recorriendo y sufriendo de muchísimo dolor y de muchísima agonía, que en un punto dice, por favor, déjenme morir. Cuídenme, acompáñenme en esta etapa, pero déjenme morir. Sí, esto no es fácil porque es soltar de alguna manera a una persona que amamos mucho y que a veces no nos damos cuenta, pero egoístamente queremos que se quede, claro, no importa, para poder tocarle la mano o tenerlo cerca y en verdad estamos generándole un padecimiento y los médicos tienen que ocuparse de curar las enfermedades, pero intentar dañar con estas curaciones. Entonces hay un límite para todo y lamentablemente no podemos curar todas las enfermedades y la muerte es un proceso del cual todos tenemos asegurado, digamos, y hay que llegar a esto de la manera más digna y con el mayor amor posible y por lo general en las familias se genera un gran desequilibrio porque hay muchos problemas, porque cada uno le pega de otra manera. Obvio. Y entonces se generan conflictos y dudas y elaboraciones y arreglar un montón de cosas que en la vida no es fácil para que una persona pueda partir y dejar ir y acompañar a la persona en lo que llaman los paliativistas en el buen morir. Entonces a todos les deja paz, al enfermo le deja dignidad y siente que va a ser apoyado y respetado
aún hasta el último minuto de su vida. Obviamente. Cuando nosotros hablamos de el dejar ir o el dejar morir o el tener una muerte digna, siempre uno la piensa o la identifica con aquellos adultos que están llegando como a la última etapa de su vida. Jamás puede pensar o puede imaginar, porque el dolor es tan inmenso, pensar esta situación en los más niños, en los chicos, no importa que sean los propios o los demás. Está con nosotros el doctor Hernán García, que realiza cuidados paliativos especialmente en el Hospital Garrahan, que tiene un capítulo aparte, inmenso, terriblemente doloroso, me imagino. ¿Cómo le va, doctor? Hola. Bueno, ¿cómo se hace y a partir de cuándo es que se decidió y se encaró esto en un hospital público como una necesidad urgente de atravesar por todo aquello que recién nos describía Valeria? Bueno, antes que nada agradecer por la invitación y poder tratar este tema que no frecuentemente se hace, así que muchísimas gracias por tenerlo en cuenta y por habernos para nosotros invitado. es importantísimo que la gente sepa que existe y que es un recurso. Una cosa importante, me parecía, para complementar lo que decía la licenciada, es que los cuidados paliativos pediátricos surgen de una manera diferente y con una filosofía distinta a los cuidados paliativos de adultos. Sí. Si hacemos historia, los cuidados paliativos de adultos surgen para cuidar a aquellos pacientes oncológicos sin posibilidades de curación. Los cuidados paliativos pediátricos, a diferencia de esto, lo hacen para el tratamiento de patologías crónicas, sin posibilidades de curación. Pero con las que se puede convivir. Pero el tiempo de seguimiento de estos pacientes va a ser mucho más largo que el que habitualmente estamos acostumbrados en pediatría. Perfecto. Aproximadamente entre el 50 y el 40% de los pacientes que nosotros seguimos son oncológicos, con lo cual cerca de un 50 a un 60% de los pacientes que seguimos en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Garrahan son con patologías crónicas, sí, con condiciones amenazantes o limitantes para la vida, pero que no imponen una situación de terminalidad inmediata. Cuando ustedes encaran un trabajo paliativo seguramente no solamente con el enfermo, con el niño en este caso, sino con todo el entorno familiar, ¿qué es lo más difícil? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se conecta? Porque vos bien nos decías, esto es un proceso a largo plazo. Muchas veces acompañamos o estamos al lado de una familia durante muchos meses. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se conecta uno con ese paciente? Sí, bueno, meses y a veces años. ¿No? Quienes somos pediatras sabemos que la unidad de cuidado es el niño y la familia. Uno nunca, nadie se imagina poder hacer una indicación sin tener en cuenta a los padres, aunque sea uno de un antibiótico o una nebulización. Claro. Con lo cual es algo que tenemos bastante incorporado los pediatras. Uno se introduce dentro del equipo médico que sigue a estos pacientes a través del control de síntomas, porque los pacientes, o los tres pilares de los cuidados paliativos es el control de los síntomas, y en esto se incluye el alivio del dolor, sí, el acompañamiento del niño y la familia, sobre la base del cuidado de los cuidadores. Y a esto nos referimos no solo a los padres, sino también a los cuidadores como miembros del equipo de salud. Perfecto. Entonces, bueno, es un proceso, es un conocimiento mutuo de la familia hacia nosotros y de nosotros hacia la familia, que se lleva durante mucho tiempo, a veces y en el mejor de los casos. ¿Cuándo nos debemos incorporar? Bueno, es casi artesanal. Pero nosotros, ni bien hay un síntoma, nosotros lo podemos ir a controlar. En el hospital se ha hecho mucha docencia y los pediatras que siguen pacientes oncológicos o otras patologías crónicas ya tienen entrenamiento en para vislumbrar cuando hay algunos síntomas, un poco lo que decía Ezequiel anteriormente, ¿no? Se ha hecho mucha docencia y ya saben cómo aliviar el dolor. Cuando esto excede o se complica, bueno, por ahí nosotros también nos sumamos. Aparte, imagino yo que una madre o un padre conoce profundamente a su hijo y sabe identificar hasta en un gesto
de dónde proviene el dolor. Y muchas veces, con el afán de curar, de tratar de solucionar problemas que tienen que ver con el funcionamiento orgánico de una persona, uno se olvida de detenerse en esa carita de dolor o en ese sufrimiento. Entonces se genera esta necesidad de que exista una conexión entre el médico y la familia. Pero también me imagino yo que deben haber varios conflictos en ese sentido, porque la percepción del dolor de una madre es distinta de la percepción del dolor de un médico, y las necesidades muchas veces se deben contraponer y hay que tomar decisiones que deben generar conflicto. ¿Cómo manejar esta situación? A mí me gusta mucho una frase que dijo una filósofa que dice: el pediatra hace rápidamente alianza con el niño, ¿no? Entonces uno identifica cuáles son las dificultades que tienen estos papás. A veces identificar la presencia del dolor significa identificar la progresión de la enfermedad. Exacto. Entonces a veces uno teme que este síntoma se subestime. Uno trabaja en poder persuadir a estos padres que el que pone el cuerpo para los procedimientos, que el que siente el dolor es el niño, y que merece tener un alivio, que esto no significa ni rendirse antes de tiempo, ni que uno lo va a abandonar o que va a abandonar el tratamiento con carácter curativo, pero que sí, en el mientras tanto, lo podemos aliviar. Algo importante es que nosotros nos podemos incorporar desde el diagnóstico de una enfermedad oncológica, por ejemplo. Sí. Si nosotros tenemos en cuenta que las leucemias es el cáncer más frecuente en pediatría y que el 80% pueden ser curables, o sea, es un muy buen dato. Igual nosotros en etapas tempranas de la enfermedad, cuando hay síntomas, dolor por la infiltración o náuseas y vómitos, nos podemos incorporar y aliviar esos síntomas. Y no significa que este chico no se vaya a curar. ¿Cómo se hace para manejar o para identificar el dolor en los bebés? Bueno, es como todo un desafío, ¿no? Un arte, ¿no? Porque hasta a una mamá le cuesta identificar qué es lo que le está pasando a su bebé, que es quien lo amamanta, quien está en contacto permanente. Una de las cosas que nosotros siempre decimos a los papás, bueno, ¿qué hace un chico normalmente? ¿No? Un lactante se alimenta, duerme, descansa, se ríe, juega. Si eso se deja de hacer, bueno, es como el dolor impacta en la conducta de este chico o de este bebé. Entonces, ¿qué cambios conductuales o de comportamiento nos hacen pensar o diagnosticar que este chico puede llegar a tener dolor? Y las vías del dolor están presentes desde la 20ª semana de gestación, con lo cual los neonatos sienten dolor. Sienten dolor. Entonces, a veces tienen muchos procedimientos dolorosos y esto amerita ser aliviado. Uno cuando piensa en la medicina del dolor no puede sino pensar gráficamente en esta película que se hizo acerca de este médico que se disfrazaba de payaso, Patch Adams, y que entraba y que uno veía en la película esta imagen de chiquitos enfermos oncológicos y él entraba a hacerlos reír y a divertir y parecía como casi un pecado, ¿no? ¿Cómo se conecta el mundo del pasarla bien, del pequeño disfrute, aunque sea dentro de un mundo negro donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay vinculación con la muerte? ¿Cómo se hace para conectarse con esas cosas? Bueno, la verdad que en este aspecto los chicos son maravillosos, son súper dúctiles, y lo que nosotros siempre tratamos y sobre lo que trabajamos es para rescatar las áreas sanas. El juego, la diversión, la distracción, son cosas que los chicos tienen que tener a pesar de estar en un tratamiento o con síntomas que debamos aliviar. Entonces, siempre me acuerdo una frase que dice la licenciada Joal, que es: existe vida más allá de la enfermedad, ¿no? Que aunque sea una ventanita donde uno pueda ver que los árboles se siguen moviendo, que las hojas se siguen cayendo, en fin, que el mundo está vivo. Sí, además los chicos tratamos de mantener la escolaridad el máximo tiempo posible, no solo como una función educativa, sino como una función socializadora. Claro. En el Hospital de Día Oncológico hay un taller de juegos muy importante, y todo ese rescate de las áreas sanas para nosotros es muy importante. Y otra cosa,
hay algunas técnicas no farmacológicas de alivio del dolor. La distracción, la visualización, esto que vos decías anteriormente, la explicación, es una estrategia no farmacológica que sirve para aliviar el dolor. El que el paciente sepa a qué va a ser enfrentado disminuye la incertidumbre, calma la angustia y ya alivia el dolor. Porque aliviar el dolor no significa estar dopado, ¿no? Porque pareciera ser que hay un igual, ¿no? Que para aliviar el dolor tienen al enfermo dopado, inconsciente, aparece el fantasma de la morfina o todas aquellas cosas que, fármacos que pueden obviamente aliviar puntualmente el dolor, pero que muchas veces uno no los desea. Sí, esto es súper interesante lo que aportás, ¿no? Donde aparecen los mitos de los opioides. Los opioides son aquella medicación derivados de la morfina. La verdad que nosotros tenemos como bastante experiencia en este punto, con muchos años de seguimiento de pacientes con tratamientos crónicos con opioides, dentro de ellos la morfina, y hacen una vida totalmente normal, administrada a la dosis indicada, a los intervalos justos. Esto no implica ningún riesgo y no significa que el chico tenga que estar dopado. Hay muchas creencias y muchos mitos, sí, en cuanto a la morfina, como que si uno le da morfina o algún derivado precozmente, después no vamos a tener con qué aliviar el dolor, o que es rendirse antes de tiempo, o que se va a ser adicto. Y hay muchas creencias, no solo en la población general, sino que hay muchos mitos arraigados dentro del equipo médico. Totalmente. Esto es muy importante resaltarlo, porque efectivamente uno lo escucha. Entras a un hospital y lo escuchás hasta de las propias enfermeras, que es, no, decile al doctor que no te ponga esto, porque esto puede ser... Y bueno, y uno se sigue, y uno insiste como en esas creencias hasta que las terminas creyendo, definitivamente. Entonces, una parte muy importante es poder trabajar y educar a todo el resto del equipo de salud e ir desmitificando estas creencias que no son ciertas. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. El doctor se queda un ratito más con nosotros. Tenemos muchas dudas y consultas que responder, así que ya venimos. ¿Sabías que el dolor tiene la función de señalarle al sistema nervioso que una zona del organismo está expuesta a una situación que puede provocar una lesión? Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés.